Músculos del brazo, grupo anterior y posterior. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que son los músculos del brazo, comenzando por el grupo muscular anterior, que sería el plano profundo. Comenzando con el músculo coracobraquial. Su forma es alargada y aplanada de anterior a posterior y está situada en la parte superior y medial del brazo y se extiende desde la apófisis coracoides hasta la cara anteromedial del húmero. Sus inserciones son superiormente en el lado medial del vértice de la apófisis coracoides por medio de un tendón que es común con el de la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Este músculo se dirige inferior y un poco lateralmente atraviesa lo que es la axila posterior al músculo pectoral mayor y anterior al tendón del músculo subescapular, del cual está separado por una bolsa sinovial. Anterior también a los tendones de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Este penetra lo que es el brazo y termina por medio de un tendón corto aplanado en una superficie rugosa que presenta la cara anteromedial del húmero. El músculo coracobraquial está a menudo dividido hacia la mitad de su trayecto en dos fascículos, por un intersticio atravesado por el nervio musculocutáneo o perforador de Casearius, y su acción de sería lo que es desplazar el brazo de manera anterior y de manera medial o medialmente. Y ahora, siguiendo con lo que es el músculo braquial, este músculo, comenzando por su forma, es ancho, aplanado y voluminoso y está situado inferior al músculo coracobraquial y anterior a la parte inferior del húmero y a la articulación del codo. Se extiende desde lo que es el húmero Está situado inferior al músculo coracobraquial y anterior a la parte inferior del húmero y a la articulación del codo. Se extiende desde el húmero hasta el extremo superior del cúbito. Sus inserciones son, Siguiendo con sus inserciones, este músculo nace por medio de las fibras musculares del borde anterior y de las caras anteromedial y anterolateral del húmero, inferiormente a las inserciones de los músculos deltoides y coracobraquial que acabamos de describir, y la inserción se prolonga un poco de manera superior entre las inserciones del músculo deltoides de manera lateral y del músculo coracobraquial de manera medial. Y a su vez de la cara anterior de los tabiques intermusculares medial y lateral del brazo, pero no en toda su extensión, sobre todo en el tabique intermuscular lateral del brazo. La inserción se efectúa solamente a la altura del músculo deltoides. Inferiormente el músculo braquial se halla separado por el tabique por el músculo brachiorradial, En el tabique intermuscular medial del brazo, la superficie de la inserción no asciende hasta lo que es el extremo superior de este tabique. Además, tampoco se extiende hasta la línea de unión de esta lámina facial con la fascia superficial. Está separada de esta por una zona estrecha y más ancha de manera inferior que superiormente, donde la cara inferior del tabique permanece lisa y libre de toda inserción muscular. El músculo braquial da origen a lo que es a la altura del codo a una expansión tendinosa a la fascia del antebrazo que recubre los músculos epicondilios laterales. Esta expansión es habitual su acción sería lo que es flexionar el antebrazo sobre el brazo. Ahora, siguiendo con lo que es el plano superficial, tenemos al músculo bíceps braquial. Es un músculo alargado, fusiforme, situado anterior al músculo coracobraquial y braquial, a los cuales los cubre.
Superiormente está dividido en dos partes, una denominada cabeza corta y otra denominada cabeza larga del músculo bíceps braquial. Se extiende desde la escápula hasta el extremo superior de lo que es el radio. Siguiendo con sus inserciones, la cabeza corta de lo que es el músculo bíceps braquial. Siguiendo con sus inserciones, la cabeza corta de lo que es el bíceps braquial se inserta en la cara lateral del vértice de la apófisis coracoides por medio de un tendón que se une al músculo coracobraquial. Luego la cabeza larga, como se puede observar ahí, del músculo bíceps braquial nace en la parte más superior del rodete glenoideo y del reborde de la cavidad glenoidea de la escápula. La inserción de la cabeza larga se realiza por medio de un tendón cilíndrico que parece dividirse en el extremo superior de la cavidad glenoidea por dos ramas que presentan continuidad en las partes anterior y posterior del rodete glenoideo. Al tendón de la cabeza corta le sigue un cuerpo muscular situado primero de manera lateral y luego anteriormente al músculo coracobraquial. Al igual que la cabeza corta está situada superiormente a la axila, anterior a los tendones del músculo subescapular, dorsal ancho y redondo mayor, y posterior a lo que es el músculo pectoral mayor. El tendón de la cabeza larga atraviesa en primer lugar la parte superior de la articulación del hombro y recorre el surco intertubercular, donde se halla cubierto por el ligamento humeral transverso superiormente y por el tendón del músculo pectoral mayor de manera inferior. Luego de manera inferior al surco intertubercular, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial se continúa por medio de un cuerpo muscular fusiforme. Este músculo termina más o menos a la altura del pliegue del codo, por medio de un fuerte tendón aplanado que se hace profundo en el pliegue del codo. Como lo dije anteriormente, las fibras tendinosas que lo integran experimentan una torsión tal que la cara anterior del tendón se hace lateral y posterior. Este tendón se fija en la mitad posterior de la tuberosidad del radio y se halla separado por una bolsa sinovial de la mitad anterior de la tuberosidad y por una lámina tendinosa denominada aponeurosis del músculo bíceps braquial o aponeurosis bicipital, que separa lo que es que se separa del borde medial y de la cara anterior del tendón y se confunde con la fascia de los músculos epicondilios mediales. La acción de este músculo es lo que es la flexión, es flexor del antebrazo sobre lo que es el brazo, y cuando actúa sobre el antebrazo en pronación lo sitúa primero en supinación y después lo flexiona. Ahora, siguiendo con lo que es el grupo muscular posterior, tenemos al músculo tríceps braquial, como se puede observar ahí. Este músculo ocupa la región posterior del brazo y se extiende desde lo que es la escápula y el húmero hasta el olecranon del cúbito. Está dividido superiormente en tres porciones distintas. La más larga se extiende hasta la escápula y se denomina lo que es la cabeza larga del músculo tríceps braquial, y las otras dos desde lo que es y las otras dos, es decir, la cabeza medial y la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, se insertan en el húmero, como se puede observar ahí. Comenzando por sus inserciones de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, en el extremo superior del borde lateral de la escápula, y también se inserta en la parte vecina de lo que es el rodete glenoideo mediante un tendón aplanado que se desdobla en dos láminas superficiales, una posterior corta y una anterior más larga. Y siguiendo ahora con la cabeza lateral, la cabeza lateral del músculo tríceps braquial se inserta superiormente por medio de fibras tendinosas en toda la altura del segmento de la cara posterior del húmero, situada superior y lateralmente al surco del nervio radial. La inserción se realiza en una superficie estrecha y alargada, más o menos rugosa, cuya parte superior se halla inclinada ligeramente en sentido medial, y por medio de un tendón
y por medio de un pequeño fascículo en la cara posterior del húmero, inmediatamente inferior al extremo inferior y lateral del surco del nervio radial, está la segunda inserción, que es inconstante. Luego tenemos a la cabeza medial del músculo tríceps braquial. La cabeza medial del músculo tríceps braquial nace por medio de fibras musculares y cortas de la parte de la cara posterior del húmero, situada inferior y medialmente al surco del nervio radial, y del tabique intermuscular medial del brazo, salvo de aquella parte sobre donde se aplica el nervio cubital y la arteria colateral cubital superior, y también del tabique intermuscular lateral del brazo. La acción de este músculo es extender el antebrazo sobre lo que es el brazo. Y eso sería todo por lo que es el músculo tríceps braquial.